Hola a todos, bienvenidos al devocional de hoy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es uno de los versículos más conocidos de las Escrituras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no conoce ese versículo? Filipenses 4:13. Vamos a meditar en este devocional sobre esa verdad de las Escrituras. Vamos a ver qué significa, vamos a ver qué es ese texto, quién lo dijo, en qué momento lo dijo y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Quédate por favor de principio a fin. Al final estaremos orando por las peticiones que todos podamos tener aquí en esta comunidad virtual. Bienvenido a mi canal de YouTube. Si eres nuevo acá, quédate por favor y comprendamos esta verdad bíblica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Comenzamos. Filipenses 4:13, uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Déjame contarte un poquito de la historia. Estaba Pablo en la cárcel mamertina de Roma bajo el gobierno de César Nerón. César Nerón gobernaba el imperio romano y Pablo estaba preso en esa cárcel, ¿no? Y ahí en la cárcel Pablo estaba recordando todo lo que había pasado con su vida. Pablo ya estaba grande de edad, ¿no? Ya estaba un anciano, pero recordando su vida, y su amanuense, la persona que le escribía las cartas, estaba ahí con Pablo visitándole en la cárcel para escribir. Pablo le había llamado para escribir una carta, ¿no? Y la carta que estaban escribiendo era para la iglesia de Filipos. Y Pablo estaba recordando, y Pablo dice en Filipenses 4, en el contexto general del pasaje, dice: yo he aprendido, dice, a tener como a no tener. He aprendido a estar bien vestido como a estar mal vestido. He aprendido a estar bien comido, bien alimentado, como a no tener comida. He aprendido todo. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Y luego sigue Pablo dictando la carta y llega al versículo 19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo es maravilloso, ¿no? Para escribir y para inspirarnos. Es un apóstol verdadero de la palabra de Dios y del Evangelio. Pablo está aquí mostrando fortaleza, mostrando confianza, mostrando dependencia de Dios en todo tiempo. No importa si tengo o no tengo, dice Pablo, mi confianza no está en lo que tengo, sino está en Dios. Este versículo es un recordatorio para ti y para mí, para tú y yo, para que tú y yo, estemos confiando en la promesa de Dios, confiando en la provisión de Dios, confiando en la fe de Jesucristo, en que Él está a cargo, en que Él nos suplirá. En que tengamos o no tengamos, nuestra confianza tiene que estar en Él. A través de Cristo lo podemos todo. Todo lo puedo, dice Pablo, en Cristo. O sea, a través de Jesucristo todo lo puedo. No en mi fuerza, pero en la fuerza de Dios, sí. En Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Pablo estaba viviendo tantas dificultades y a lo largo de su vida había experimentado prisiones, persecuciones, privaciones de libertad, azotes, naufragios, etc. Y Pablo recuerda que todo lo puede en Cristo, porque Cristo lo fortalece. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, Pablo dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo entendía que la fuerza y el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. No es la fuerza humana la que nos lleva al éxito, no es la fuerza humana la que nos lleva a la victoria, no es la fuerza humana la que nos lleva a conseguir esos logros, no, es la fuerza de Dios Todopoderoso. En Dios todo lo podemos. Por eso Pablo dice: bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice entonces: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En esta ocasión de Corintios, Pablo estaba recordando cuando le pidió a Dios que le quitara un aguijón en su carne. Y Dios le dijo: no, Pablo, bástate mi gracia, no te voy a quitar el aguijón. Y Pablo no se puso triste, no se puso a llorar. Pablo dice: de buena gana entonces me gloriaré en ¿qué? En mis debilidades. Porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Sabes cuál es la clave?
La clave es gloriarte en el Señor cuando tienes y cuando no tienes. Darle gloria a Dios, darle honra a Dios, alabar a Dios en momentos de abundancia y en momentos de escasez. Cuando todo va bien y cuando todo va mal. ¿Por qué? Porque ese es el contexto del pasaje: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé cuál es la dificultad que hoy estás atravesando, pero confía en Dios. Dios te ayudará a superar todos tus miedos, todos los desafíos de la vida que tengas que enfrentar. En Dios lo puedes hacer. ¿Te recuerdas de David? David enfrentó al gigante Goliat, pero David no dijo: yo lo enfrento en mi fuerza. No. David dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti. Le dijo: ¿en qué? ¿En la fuerza de David? No. ¿En la fuerza del ejército de Israel? No. Yo vengo a ti, ¿cómo? En el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel, David venció al gigante Goliat. David declara que él en su fuerza no podía, pero en la fuerza de Dios todo lo podía en el Señor, porque Él lo fortalece. Cristo nos capacita para cumplir nuestro propósito. Filipenses 4:13 es una invitación para confiar en que Dios está con nosotros. ¿Cuál es el problema que hoy te atormenta, querido amigo, querido hermano? ¿Cuál es el problema? Yo quiero decirte que ese problema que hoy te está atormentando será derrotado en el nombre de Jesús. No en tu fuerza, sino en la fuerza de Dios. En la fuerza de Dios vencerás gigantes. En la fuerza de Dios esos problemas caerán. En la fuerza de Dios, si tú mantienes a Dios en primer lugar en tu vida, tienes que estar seguro que esos gigantes, por muy grandes que sean, los vencerás. Probablemente tienes el gigante de la escasez, como lo tenía Pablo en algún tiempo de su vida. Probablemente tienes el gigante de que todo te está faltando, como Pablo lo tuvo en un tiempo de su vida. Pero Pablo dijo: he aprendido a vivir con abundancia y con escasez. He aprendido a tener como a no tener. He aprendido a estar con hambre como a estar saciado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Oremos, ¿te parece? Padre bendito, gracias, porque hoy podemos estar seguros de que todo lo podemos en ti, porque tú eres nuestra fuerza. No hay gigante, por grande que sea, que pueda derrotarnos si tú estás con nosotros. No hay problema, por grande que sea, que pueda echarnos al suelo para siempre, porque tú estás con nosotros. No hay dificultad, por aterradora que se vea, que pueda quitarnos la paz, porque tú estás con nosotros. No hay escasez, por grande que sea, que pueda quitarnos de la convicción de tu amor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque hoy podemos confiar en ti. Podemos tener el ejemplo del apóstol Pablo en la prisión, que Pablo dijo: yo he aprendido a vivir con todo y con nada. He aprendido a tener y a no tener, pero yo no me aflijo por eso, dijo Pablo, porque yo todo lo puedo en Cristo. Hoy yo no sé cuál es la situación que mis amigos están viviendo, pero yo sé que tú eres nuestro Dios, nuestro sustentador, el poderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú eres el más que vencedor. Tú eres el Señor, el victorioso. Tú eres el todopoderoso. ¿Qué cosa hay imposible para ti? Nada. Así que hoy, Señor, confiamos en ti, en tu promesa. Y así como dijo Pablo en Filipenses 4:13, lo decimos nosotros hoy: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Quizá hoy nos estamos sintiendo con una debilidad, con una incertidumbre. Quizá hoy nos estamos sintiendo que no podemos salir adelante. Quizá nos estamos sintiendo aterrados por la situación que está enfrente. Pero en ti lo podemos todo. Como dijo Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no darnos por vencidos, a no dar un paso atrás, a no volver atrás. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si este devocional ha sido de bendición para tu vida, ¿qué tal si lo compartes? Compártelo con alguien que tú quieras compartirlo, con un compañero, con un amigo, con un familiar, con alguien que tú creas que necesita escuchar esta reflexión. Y que Dios te ayude y te bendiga a ti también en este caminar en tu vida. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Que Dios esté contigo, es mi deseo. Un abrazo desde Guatemala.